Hola, soy Cristian Pérez y este video es sobre qué son las hipótesis en investigación cuantitativa. Para iniciar, veamos qué son las hipótesis. En primer lugar, son afirmaciones sobre la realidad, o sea, se refieren a cómo se comportan los fenómenos o cómo se comportan las relaciones de los fenómenos en el mundo real. Responden directamente al objeto de estudio, pero a diferencia de cualquier otra afirmación, son tentativas, por lo tanto, son más bien una respuesta probable al objeto de estudio que tiene que ser sometida a refutación a partir de los datos que se recolecten en la investigación. Por eso, si entendemos que el objeto de estudio, ya sea formulado como pregunta, como problema o como objetivo general, plantean un interrogante, la hipótesis lo que hace es plantear cuál sería la respuesta a ese interrogante, pero una respuesta entre comillas, porque va a requerir de la comprobación empírica posterior. Ahora, ¿qué elementos presentan las hipótesis? En primer lugar, una hipótesis está compuesta por variables. Pensemos en un ejemplo que ya hemos visto en videos anteriores. En este estudio que hemos estado trabajando, una variable era tiempo con el paciente, otra variable era contagio de SARS-CoV-2 y la tercera variable era profesión. Pero además de las variables, tenemos que tener claro los casos o quienes presentan la variable. En este ejemplo, eran profesionales de la salud. Pero además, tenemos que tener claro qué queremos hacer con las variables. Y eso es lo que se va a traducir en las afirmaciones. Podemos tener afirmaciones sobre relaciones entre variables y lo que nos va a preocupar en la hipótesis es cómo éstas se comportan y la hipótesis va a anticipar un tipo de relación en particular, o nuestras afirmaciones pueden ser sobre el comportamiento de una variable en específico. Veamos ejemplos de hipótesis. Si nuestra hipótesis busca ver la relación entre el tiempo que se pasa con el paciente y el contagio del SARS-CoV-2, la hipótesis podría estar redactada como aparece en el cuadro rojo. Los profesionales de la salud que trabajan más tiempo directamente con los pacientes presentan con mayor frecuencia contagio de SARS-CoV-2. Aquí ustedes pueden ver que están explícitas las variables con las que se está trabajando en la hipótesis, está explícito también cuál es el caso en el que se presentan las variables y el resto del enunciado es una afirmación sobre el tipo de relación que yo espero entre ellas. El tipo de relación que es altamente probable que ocurra y que yo creo que va a ser la respuesta a mi objetivo general. No obstante, voy a tener que ir a recoger los datos y los resultados que obtenga me van a decir si tengo material para apoyar o refutar mi hipótesis. Pero veamos que esta misma hipótesis se puede redactar de otra manera. Existe relación entre el tiempo que se trabaja directamente con pacientes y el contagio de SARS-CoV-2 en profesionales de la salud. Si se dan cuenta, están las mismas dos variables involucradas en esta hipótesis. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Si la volvemos a revisar, la gran diferencia está en que en esta hipótesis se establece qué tipo de relación yo creo que voy a encontrar. Específicamente estoy hipotetizando que los sujetos que trabajan más tiempo con el paciente directamente tienen más posibilidades de contagiarse de SARS-CoV-2. En la siguiente hipótesis simplemente estoy hipotetizando que ambas variables están asociadas, pero no sé quiénes se contagian más, si los que trabajan más o menos con el paciente. ¿De qué va a depender que plantee este tipo de hipótesis o una hipótesis como la anterior? De la cantidad de información que tenga desde la literatura. Cuando un tema está ampliamente investigado y las relaciones entre los fenómenos están teóricamente desarrolladas, es posible establecer una hipótesis como esta. Una hipótesis que más adelante, cuando veamos estadística, nos lleva a contrastes unilaterales. Si no tengo suficiente información al respecto, entonces planteo una hipótesis como la que vemos acá, donde simplemente digo que existirá una relación, pero no sé de qué tipo será esta. Esta hipótesis es bilateral. Entonces, esto tiene que ver con el buen trabajo y la responsabilidad del investigador en la elaboración de su marco referencial. Cuando tengo un marco referencial sólido que ha sido ampliamente investigado por la comunidad científica, probablemente tendré la posibilidad de establecer una hipótesis mucho más dirigida. De lo contrario, si el tema es nuevo, voy a plantear una hipótesis como esta. En el caso del SARS-CoV-2, que es un tema en reciente estudio, lo más responsable de parte del investigador sería plantear hipótesis de este tipo, donde no sabe cuál es la respuesta probable, pero sí sabe que va a haber una conexión
entre dos variables. Ahora, hay otro tipo de hipótesis que se puede plantear y que no tiene que ver con la relación entre variables, tiene que ver con cómo yo espero que se va a comportar una en particular. Si pensamos en este ejemplo y pensamos en hipotetizar sobre una sola variable, por ejemplo, tiempo que se pasa con el paciente directamente, la hipótesis podría ser la que aparece en el cuadro azul. Los profesionales de la salud emplean más del 50% de su tiempo trabajando directamente con pacientes. Acá lo que hipotetizo es cuál es el comportamiento más probable de encontrar en la realidad. Ahora, ¿cómo funcionan las hipótesis? Para entender esto, primero tenemos que diferenciar conceptualmente la realidad sobre la que estoy generando conocimiento y el conocimiento que estoy generando de ella. Esto lleva a diferenciar dos formas de razonamiento o de conocimiento. En el primero, desde lo que yo sé de la realidad, desde mis conocimientos, yo hago afirmaciones sobre su comportamiento sin requerir observación de ella, y esto se conoce como conocimiento deductivo. Por ejemplo, en matemáticas yo puedo decir, si tengo dos perros y sumo dos perros, voy a tener un total de 4 perros. Para eso no tengo que haber visto ninguno de esos perros, porque desde las matemáticas o desde la lógica, las ideas y el procesamiento de estas permiten hacer afirmaciones sobre la realidad, y en ellas, insisto, no se requiere observación. Pero hay otra forma de conocimiento, una donde yo voy observando la realidad y a partir de eso puedo identificar patrones, puedo establecer relaciones sobre cómo se vinculan los fenómenos que estoy observando e incluso puedo levantar teorías solo desde la observación metódica y constante del mundo. Esto se conoce como conocimiento inductivo. Ahora, las hipótesis no tributan a ninguno de estos tipos de conocimiento, sino que parten de un razonamiento distinto que se denomina razonamiento o conocimiento hipotético deductivo, y que implica que a partir de mis saberes previos o de mi teoría sobre la realidad, yo puedo derivar una hipótesis o una afirmación sobre cómo yo creo que la realidad se comporta. Luego, esa observación yo la someto a prueba a partir de la observación de la realidad y los datos que me entrega la observación de la realidad pueden refutar o pueden apoyar mi hipótesis. En otras palabras, pueden decir que mi hipótesis era correcta o que estaba incorrecta. Ya sea apoyando o refutando mi hipótesis, yo con esa información voy y enriquezco la teoría. Si mi hipótesis se refuta o se apoya, de todas maneras eso genera conocimiento científico valioso, porque si se refuta implica que la teoría o el conocimiento previo tiene ciertas limitaciones que tienen que ser revisados. Y si apoya la hipótesis, implica que la teoría o el conocimiento científico previo estaba en lo correcto y entrega evidencia que lo sustenta aún más. Ahora, siguiente pregunta, ¿de dónde vienen las hipótesis? Las hipótesis pueden venir justamente de todo el saber de la comunidad científica que el investigador sistematiza dentro de su marco teórico referencial. Cuando yo defino una hipótesis desde lo que sabe la comunidad científica y lo que yo leí de ella, la hipótesis sería deductiva. Y esta es la hipótesis más valiosa en ciencias. Pero también puede ser que alguien que lleva muchísimo tiempo trabajando en un campo, por ejemplo un clínico que lleva muchísimo tiempo atendiendo pacientes, a partir de la identificación de patrones de la realidad puede establecer una hipótesis inductiva, una hipótesis que no tiene todavía correlato o no tiene sustento dentro de la comunidad científica, pero que desde su experiencia clínica individual parece bastante plausible. Y el último tipo de hipótesis que se puede establecer es la hipótesis intuitiva. Aquí nosotros la simbolizamos como una cuerda floja porque en esta el investigador supone que puede ser la respuesta probable, pero no tiene ningún argumento para poder sustentar por qué cree que esa hipótesis es la correcta. Acá no tiene argumentos desde la teoría o desde lo que sabe la comunidad científica, no hay apoyo deductivo y tampoco hay apoyo directo desde su práctica clínica, simplemente se le ocurrió. Estas hipótesis son muy arriesgadas para sustentar un estudio en su comprobación y finalmente tienen escasa utilidad directa para la comunidad científica, porque como no nacieron de ella, si se refuta o se apoya la hipótesis, no sabemos de qué manera enriquece el conocimiento previo sobre el tema. No significa que necesariamente sean inútiles y que deban ser descartadas, pero una vez que se realice el estudio, el investigador va a tener que hacer un esfuerzo posterior por sustentarla teóricamente para poder establecer nexos con los saberes previos de la comunidad científica.
Pero lo más peligroso de esto yo ya lo he mencionado, la hipótesis intuitiva implica arriesgarse a perder todo el esfuerzo de una investigación sin obtener ninguna respuesta valiosa. Por lo tanto, entre estos tres orígenes, las hipótesis que más importantes son para la generación de conocimiento científico son las deductivas. Es posible también que las hipótesis inductivas tengan gran relevancia, sobre todo ante escenarios nuevos, y yo les sugeriría descartar las hipótesis intuitivas. Ahora, la siguiente pregunta es si todo estudio requiere hipótesis, y la respuesta es que no. Cuando tienes objetivos descriptivos, no es indispensable plantear hipótesis. No obstante, cuando tú tienes suficiente evidencia para anticipar el comportamiento de una variable en determinada dirección, puedes plantear la hipótesis, o cuando crees que la discusión teórica de una hipótesis descriptiva puede ser suficientemente enriquecedora para el estudio. ¿A qué nos referimos con hipótesis descriptivas? A aquellas que se refieren al funcionamiento o al comportamiento de una sola variable a la vez, sin establecer relaciones con otras. Por ejemplo, planteamos una hipótesis para el comportamiento de la variable 1, otra hipótesis para el comportamiento de la variable 2 y otra para la variable 3. En síntesis, para objetivos descriptivos, las hipótesis son opcionales. Pero cuando tus objetivos son relacionales, las hipótesis son obligatorias, ya sea que quieras hacer estudios analíticos relacionales o estudios explicativos. Cada relación tiene que ir acompañada de una hipótesis porque más adelante, cuando tengamos los datos y queramos ver si los datos apoyan o refutan la hipótesis, vamos a tener que recurrir a herramientas estadísticas que se llaman pruebas de hipótesis. Entonces, a partir de todo esto, ¿cómo podemos plantear hipótesis? Primero tenemos que pensar en nuestros objetivos. Si recuerdan los videos anteriores sobre objetivo general y objetivos específicos, estos habían sido nuestros productos. Quizás es un poco confuso con tanto texto poder procesarlos en un video, pero veámoslos esquemáticamente. Este era nuestro objetivo general. Queríamos ver cómo se relacionaba el contagio de SARS-CoV-2 con el tiempo que se pasaba con el paciente y la profesión en profesionales de la salud. Y estos eran nuestros objetivos específicos. A fin de alcanzar el objetivo general, este había sido desagregado en 5 operaciones cognitivas. La primera buscaba saber cómo se comportaba el contagio de SARS-CoV-2 en la población estudiada. El segundo buscaba saber cuánto tiempo se trabajaba directamente con el paciente. El tercero quería saber cuál era la profesión en específico de este profesional. El cuarto quería saber cómo se relacionaba el contagio de SARS-CoV-2 con el tiempo de trabajo directo con el paciente, mientras que el quinto quería saber cómo el contagio de SARS-CoV-2 se asociaba a la profesión. Estos eran entonces nuestros objetivos específicos. ¿Cuáles de ellos serían descriptivos? Para identificar cuáles son descriptivos, tienen que preguntarse cuáles apuntan a describir una sola variable a la vez. Los objetivos descriptivos en este caso serían estos, los que están en azul. Ahora preguntémonos cuáles serían los objetivos analíticos relacionales o aquellos que buscan establecer relaciones entre variables. Los dos restantes, los que ahora aparecen en rojo. Teniendo en cuenta que los primeros tres son descriptivos y los últimos dos son analíticos relacionales, ¿cuáles de ellos requieren una hipótesis obligatoriamente? Los últimos dos. Cada vez que quiera establecer una relación, ya sea causal o no, esto me va a exigir una hipótesis. Esto porque cuando analice los datos y quiera ver si mi hipótesis se comprueba o no, lo que se utiliza para ello es una estrategia estadística que se denomina prueba de hipótesis, o sea, un análisis de datos que exige la presencia de una hipótesis para poder funcionar. Ahora, de los objetivos restantes, ¿cuáles exigen una hipótesis? Cuando hablo de los objetivos restantes, estoy hablando de los que están en azul, los primeros tres. Como son descriptivos, la respuesta es que ninguno exige una hipótesis. En estos tres, la hipótesis sería opcional. Entonces, desde este esquema, volvamos a nuestros objetivos específicos que estarían redactados de esta manera. Ya sabemos que en los últimos dos la hipótesis sería obligatoria y en los primeros tres sería opcional. Como es opcional, yo voy a decidir plantear una hipótesis solamente en el segundo objetivo. Eso significa que el primero y el tercero van a quedar sin hipótesis. Y el segundo, donde no era exigible una hipótesis, va a tener una porque a mí me parece plausible.
Ahora tengan cuidado, cuando yo digo a mí me parece plausible, esto no tiene que ver con un capricho personal del investigador, sino con los análisis que él puede hacer desde la literatura que ha revisado. Cuando tiene suficientes antecedentes, él dice, bueno, acá yo creo que es plausible plantear una hipótesis. En este caso, considerando que el objetivo era describir el tiempo dedicado a la atención directa de pacientes por profesionales de la salud de los centros de la salud de la región del Biobío, la hipótesis será los profesionales de la salud emplean más del 50% de su tiempo trabajando directamente con pacientes. Si se dan cuenta, en el objetivo la única variable incluida es el tiempo dedicado a la atención directa de pacientes y esa es la única variable también en la hipótesis. Aquí tenemos plena coherencia. En la hipótesis no podrían aparecer variables que no estuvieran contenidas también en el objetivo. Ahora veamos qué es lo que pasa con los últimos dos objetivos, que establecen relaciones entre variables y donde la hipótesis es exigible, es decir, es obligatoria. El cuarto objetivo que ven acá, que es el primero relacional, dice comparar el tiempo dedicado a la atención directa de pacientes de profesionales de la salud con y sin SARS-CoV-2. La hipótesis en este caso que yo propongo es existe diferencia entre el tiempo que trabajaron directamente con pacientes los profesionales de la salud con y sin SARS-CoV-2. Acá hay algo importante en lo que se tienen que fijar. El objetivo específico dice comparar. Va a comparar dos grupos, puntualmente aquellos que tienen y que no tienen SARS-CoV-2. Por lo tanto, la hipótesis es sobre esa comparación. Voy a comparar dos grupos y lo que hipotetizo es que voy a encontrar una diferencia. Si ustedes revisaran las diapositivas anteriores, se encontrarían con que esta hipótesis no estaba redactada exactamente igual en los ejemplos que vimos antes. Antes se decía existe relación. Pero algo que tienen que aprender acá y que no hemos comentado hasta ahora es que estadísticamente establecer relaciones es distinto a establecer diferencias. Relacionar es distinto a comparar, porque más adelante cuando aprendamos estadística nos vamos a dar cuenta que llevan a lógicas analíticas distintas. Por eso tengan mucho cuidado con eso. Si su objetivo es relacionar, su hipótesis tiene que ser que existe relación. Si su objetivo es comparar, su hipótesis tiene que ser que existen diferencias. Y ahora veamos el siguiente objetivo específico, el último, que dice asociar la profesión con el contagio de SARS-CoV-2 en profesionales de la salud. Aquí la hipótesis que propongo sería existe asociación entre la profesión y el contagio de SARS-CoV-2 en profesionales de la salud. De esta manera, mis 5 objetivos quedarían asociados a 3 hipótesis. Pongan atención en los últimos dos. Estos últimos dos objetivos están asociados a dos hipótesis. La primera dice que existe diferencia y la segunda dice que existe asociación. En ninguno de los casos se indica la dirección ni de la diferencia ni de la asociación, porque en un tema como el SARS-CoV-2, que es tan reciente, sería irresponsable tener hipótesis mucho más dirigidas. Más dirigidas habrían sido las hipótesis si yo hubiese planteado que los profesionales de la salud que trabajan más tiempo directamente con el paciente tienden a tener SARS-CoV-2 o contagiarse de SARS-CoV-2, o en el segundo caso si yo supusiera que las enfermeras tienen más contagio de SARS-CoV-2 que otras profesiones como médicos o fotoaudiólogos. Pero insisto, en casos donde existe muy poca literatura previa, justamente como el SARS-CoV-2, que es un fenómeno reciente, no es responsable tener hipótesis tan dirigidas, a no ser que obviamente uno tenga suficientes antecedentes previos que lo lleven en determinada dirección. Pero bueno, si se dan cuenta, acá tenemos los objetivos específicos, tenemos las hipótesis y antes en otra diapositiva pudimos ver el objetivo general. Tenemos por lo tanto toda la formulación del problema de investigación listo. Espero que les haya quedado claro y que hayan entendido qué son las hipótesis en investigación cuantitativa.